Hemos estado hablando de diferentes personas que se encontraron con Jesucristo y hoy vamos a continuar con la serie de mensajes. Hoy vamos a tener un nuevo personaje y cada vez que presentamos a un personaje, pues de alguna manera nos podemos identificar con él, de lo que sucedió, cuál era su necesidad o qué el Señor tuvo que hacer en esa vida. Y es bueno conocer a cada diferente personaje. No lo vamos a poder cubrir a todos porque fueron cientos y miles de lo que el Señor pues intervino en sus vidas, y aquellos que se acercaron y tuvieron ese encuentro con Él, pero sí de los que podemos ver en la Escritura los más sobresalientes. Pero antes de pasar al personaje que tenemos para hoy, yo quisiera dar un pequeño resumen del personaje de la semana anterior. Y fue el endemoniado Gadareno. ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado Gadareno? Amén. No, yo no, porque nunca lo conocí. No, del mensaje, amén, del mensaje. Al mensaje. Ahora sí, ahora me expliqué mejor. Estamos aquí todos, ¿verdad que sí? Amén. Eso es bueno. Así que a través de la Escritura pues sabemos lo que sucedió con esta persona que estaba padeciendo de este mal, que había sido poseído por un espíritu inmundo, lo que se conoce como un demonio. Por eso se le llama el endemoniado de Gadareno. Es una realidad. Mire, puede que haya personas que quizás niegan todo esto, que esos son los extraterrestres, que esos son otras cosas que le da a la gente, porque no quieren entender ni conocer las cosas espirituales. Pero es una realidad. Los demonios existen. Son los que conocemos como los ángeles caídos, que se le conoce así, que se rebelaron contra Dios en el cielo con su líder Satanás, y que fueron echados fuera de la presencia del altar de Dios, de allá de su santo trono. Fueron echados fuera. Muchos están en las regiones celestiales, como dice la Escritura, Efesios capítulo 6, y también otros andan merodeando por toda la tierra. ¿Cuál es su propósito? Hacerle la vida imposible a la humanidad, sobre todo a los creyentes en Jesucristo. Atormentar a la gente, hacer que la gente se entretenga con las cosas del mundo, busque lo de este mundo, se involucre con lo del mundo, la inmundicia, la maldad, los vicios, para que nos alejemos del Creador, nos alejemos de Dios y no adoremos y honremos a Dios, sino que hagamos las cosas que son contrarias a lo que Dios quiere que hagamos sobre esta tierra. No hay una evidencia bíblica, no hay nada que podamos decir es de esta manera, que los demonios se posesionan o poseen a un ser humano, a una persona. No lo hay. En la Biblia simplemente aparecen ya las personas endemoniadas, y muchos que el Señor echó fuera a todos esos demonios. Pero no hay una manera que diga, eso sucede cuando se hace. Ahora, se puede entender que a través de ciertas prácticas que son ocultistas, que son prácticas satánicas, como es la yoga, como es buscar de lo extrasensorial, de buscar otras fuentes espirituales de energía, que se abre una puerta, y eso puede ser el factor de que todo ese tipo de demonios puedan entrar en una persona. También pues prácticas de adivinación, prácticas de brujería, santería, espiritismo, un sinnúmero de cosas que da la puerta abierta para que puedan entrar. Son
aquellos que sirven y adoran a Satanás en las diferentes formas. Hay las religiones orientales que se han metido acá, en nuestros países y en este país, y cómo están arropando. Ahora, no toda persona que no conozca a Jesucristo o que vive como vive el mundo, no todos tienen demonios adentro. Son ciertas ocasiones cuando vemos que ha sido poseído por los demonios. No todo el mundo. A veces puede vivir una vida de pecado totalmente mundana y no necesariamente está poseído por un demonio. Esas son ciertas ocasiones, pero hay ciertas prácticas de vida que pueden ser poseídos por los demonios. Ahora, los niños, quiero dejar esto claro, los niños no pueden ser poseídos por demonios. Los que están viviendo en su inocencia. Porque dice bien claro la Escritura que los niños le pertenecen ¿a quién? A Cristo. No, son traviesos, ¿verdad que sí? ¿Qué niño no es travieso? ¿Qué niño no le gusta jugar, hacer ciertas cositas que se hacen entre ellos? Como se decía hace un momentito ahí, cuando se fuera por los niños. ¿Qué niño no hace eso? Pero ellos siguen manteniéndose en su inocencia. No ha entrado la maldad, no han abierto todavía sus ojos a lo que es el conocimiento del bien y del mal. Por eso los niños que están en su inocencia, si por alguna razón, y eso sucede a diario, alrededor del mundo, que por sea lo que fuere una enfermedad o un accidente, un niño que está en su inocencia y fallece, va a ir directito para el cielo, ¿saben? Va a ir directito para el cielo, porque ellos están en una inocencia, como lo fue Adán y Eva, antes de que entrara el pecado en ellos. Nosotros como creyentes en Jesucristo, que le hemos recibido verdaderamente, y si hemos creído en Él, hemos sido lavados y limpiados por medio de ¿quién? De su sangre, que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y también hemos recibido a Cristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora ya no vivo yo, más que vive Cristo en mí. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, es por medio de su Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, otro mal espíritu no puede entrar dentro de nosotros. Porque nosotros hemos sido sellados de que pertenecemos al reino de los cielos. Y por eso no puede haber. Primera de Corintios capítulo 6 y Segunda de Corintios capítulo 6, el mismo capítulo en ambos libros. Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ambos en el capítulo 6, habla claramente que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Y el único que habita aquí adentro es el Jesucristo por medio de su Espíritu. Así que nosotros no podemos ser poseídos. ¿Podemos ser qué? Influenciados. Sí, vamos a ser influenciados. Para que no glorifiquemos al Señor. Para que no sirvamos al Señor. Para que no busquemos al Señor. Para que no podamos vivir en paz. Para que no tengamos armonía en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con las demás personas, con los mismos hermanos nuestros en Cristo. Y eso es una influencia que viene sobre nosotros para perturbarnos, decaernos, desanimarnos, llevarnos a unas prácticas incorrectas, a una vida de desorden. Pero dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 que el enemigo es fuerte y es una influencia fuerte sobre nosotros. Pero dice también que el que está con nosotros, más grande, fuerte y poderoso que aquel que está en el mundo. Y en el nombre de Cristo Jesús podemos vencer al enemigo, podemos vencer al maligno y glorificar al Dios de los cielos. Dale la gloria y honra solamente. Le voy a tomar un minutito más, ¿está bien? En este resumen.
si salimos a las 5 y algo, pues no importa. En una ocasión, yo estaba todavía jovencito, un poquito más joven, y sucedió algo en la iglesia que yo me crié. Y otro de los jóvenes que había, pero tenía más edad, ya estaba como casi adulto, más o menos era un adulto, pero todavía estaba en la etapa, como llamamos, joven. Él estuvo en el ejército y sufrió ciertos trastornos. Y al sufrir ciertos trastornos, pues fue atendido y fue tratado con medicamentos, pero su vida empezó a ir dando un poquito más y más de cambios, hasta que se ponía en la casa, dicen, agresivo, rompía las cosas, se hacía daño, nadie se le podía acercar, y hasta empezó a cambiar su voz. Y ahí donde se entendió que había sido poseído por un demonio. ¿Saben qué? Los demonios también ocasionan enfermedades. Ahora, no todas las enfermedades por un demonio, ¿saben? No todas las enfermedades por un demonio. Hay enfermedades que por no haberse cuidado en su comer, pues puede poco a poco irse enfermando, o porque tomó un resfriado, o porque alguien lo contagió. Pues son enfermedades que a veces, pues, por un descuido no vienen, pero no todas. Pero los demonios producen enfermedades. Hay gente que a veces padece, y Cristo echó fuera demonios que estaban ocasionando una enfermedad en esa persona. ¿Verdad que lo dice la Escritura? Y cuando echó fuera el demonio, quedó sano. Además de perturbar a la persona, también van degenerando el cuerpo. La vida la va degenerando, la va distorsionando. Pues él estaba en un proceso de ir tomando más y más este tipo de acción, este tipo de él destruir y también hacerse daño a sí mismo. Y tenía este trastorno mental. Cuando entonces la familia empezó a descubrir eso, temieron, porque cuando le daba esta ira, destruía todo. Y ellos temían ya por la vida propia de ellos. Se habló con el pastor de la iglesia. En este momento había un nuevo pastor, el pastor anterior de muchos años con el que yo me crié, pues todavía permanecía en la iglesia, pero ya no ejercía la función, era un nuevo pastor. Y se lo dijeron al pastor nuevo, y él fue a la casa. No lo conocía mucho, porque no se crió con él, pero trató de ir donde él, de hablarle, y él se puso más agresivo y buscó abalancearse sobre él. Tuvieron que detener y le pidieron al pastor que por favor se fuera, porque quizás él trató de orarle, pero él se rehusaba totalmente. Y el pastor se fue. Entonces llamaron al otro pastor, que era el que lo conocía de tiempo, y dice que cuando el pastor llegó y lo vio, él se quedó quietecito y comenzó a hablarle y oró por él y dijo: y espíritu malo que estás en él, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y el demonio salió inmediatamente. Quedó totalmente sano. Una persona diferente. Como él estaba recibiendo una pensión de veterano, porque él estaba bajo tratamientos, y se encontró totalmente sano, que entendió que no necesitaba más tratamiento ni tomar más pastillas. Pues fue a la oficina de veterano y allí se reportó y le dijo: mire, vengo a traer todas mis pastillas y todo, porque el Señor me sanó y dio testimonio allí. Dice él, dio testimonio y el Señor me sanó, estoy totalmente sano, ya no necesito eso, así que yo me voy a ir a buscar un trabajo y a ser provechoso, porque yo no quiero seguir usando esto, ni tampoco quiero seguir engañándolos, porque yo estoy totalmente sano y Jesucristo me libertó. ¿Saben qué? Lo declararon más loco.
no le creyeron. Le aumentaron la pensión. Ahora está más loco que antes. Decía. ¿Ven lo que es? Por aquellos que no creen y entienden la obra que puede sentirte una persona. Así es que hagamos siempre lo que es la voluntad de Dios, aunque otros nos llamen locos, aunque otros no entiendan lo que hacemos, pero lo que hacemos estamos glorificando a Jesús. Hoy vamos a ver el nuevo personaje y vamos a ver a quién vamos a tener hoy. Es alguien que todos conocemos, alguien que se sobresalía del grupo, alguien que hablaba y, como dicen por ahí, metía el pie, y también pues alguien que el Señor tuvo que trabajar mucho con él hasta que logró el propósito por el cual Dios también lo había llamado y lo había escogido. ¿Saben quién es? Pedro. Hoy vamos a hablar de Pedro. ¿Cuánto podemos decir de Pedro? ¿Cuánta historia no aparece Pedro en los evangelios? ¿Cuántas cosas aún en el libro de Hechos? También aparecen diferentes labores, tareas que hizo Pedro. Pero vamos a ver hoy una de esas, uno de esos incidentes, de esos relatos que nos da la Escritura en base a Pedro. Aquí tenemos al hermano Pedro, pero ese no es del hermano Pedro, ¿verdad que no? Es del otro Pedro, el tocayo Pedro de acá, el apóstol Pedro. Así que vamos a hablar de Pedro, y ahí está la cita bíblica donde va a aparecer el relato de lo que vamos a hablar hoy, de Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Vamos a ver los diferentes factores del incidente, del relato, de lo que sucedió. Y número 1, vamos a ver usando estrategia. Usando estrategia. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, se le dice también lago de Genesaret, por ejemplo, como mar de Galilea. Es el mismo. Es un cuerpo de agua dulce, agua natural, pero se le llama mar de Galilea por lo extenso que era, y así se le conocía también. Pero normalmente el mar es el cuerpo de agua que es como salada. Este era agua dulce, un lago. El gentío se agolpaba sobre él, sobre Cristo, para oír la palabra de Dios. Dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, está hablando de Cristo. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Él, Cristo, entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? Ese es Pedro. Es que le cambió el Señor el nombre después. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué le he puesto este título, usando estrategia? Mire, una estrategia, conforme a los significados de las palabras, el diccionario, una estrategia es cuando se planifica hacer algo que va a ser para un bien, que va a ser para algo bueno. Si ustedes planifican una fiesta para mí, va a ser para algo bueno. Estamos hablando de estrategia. Y todo aquello que cuando nos proponemos llevar a cabo un culto o ir a un lugar, vamos elaborando y desarrollando el plan para ir a alcanzar gente o traer gente para el Señor. Y eso es para un bien. Ese es el significado realmente de lo que es una estrategia. Ahora está la otra palabra que usa también la Escritura en Efesios capítulo 4, por ahí el versículo 14, dice:
hablando del enemigo, del maligno, que usa artimañas y estratagemas. Muy separado a estrategia. Cuando buscamos ciertas definiciones, a veces se pueden confundir ambas, pero una apunta hacia lo que es bueno y correcto, y la otra apunta hacia lo que es malo e incorrecto. Una artimaña, según también la definición, es lo que se planifica o se va a hacer para un mal para otra persona, para algo o para una persona. Y eso se relaciona con un cazador. Un cazador, él planifica la manera que va a alcanzar a agarrar su presa. Y elabora bien la trampa, la pone, la oculta bien para cuando pase la presa, caiga. Y eso es a veces dicen, qué buena estrategia. No, eso es una artimaña. Eso es una artimaña. Se planificó hacer algo para hacerle daño a algo o a alguien. ¿Ven? Aunque sea para comérselo uno después. Y uno se va a alimentar para algo bueno, pero un mal para otro. Y cuando buscamos la definición, dice artimaña, y es lo que hace un cazador para cazar su presa. Una estratagema tiene el mismo fin, busca el mismo fin. Y la estratagema se usa mucho, según las definiciones, en el ejército. A veces decimos, wow, la estrategia que usa el ejército, pero es mal usada. Ya se ha acostumbrado a usarla, que ya se acepta como que es la correcta. No, el ejército usa estratagemas y artimañas, porque busca de alguna manera atacar y destruir ¿a quién? Al enemigo. Es para hacerle un mal, aunque sea el enemigo. Es para hacer un mal, un daño a otro. Nosotros hacemos estrategia y no vamos a procurar hacerle un mal a nadie. Por eso dijo el Señor y nos enseñó que nos amemos, amar a Dios sobre todas las cosas, y nos amemos los unos a los otros, y amemos a nuestro prójimo, y amemos aún a nuestros enemigos. Que lo que yo voy a hacer no vaya a hacerle daño ni siquiera al que es mi enemigo, porque yo debo hacer siempre un bien a todos, porque haciéndoselo a otro se lo estoy también haciendo a Jesucristo. Así es que nuestra labor es usar estrategias, no artimañas ni tampoco estratagemas. No es para dañar a nadie. Ahora ya verá, yo me la voy a desquitar. ¿Verdad que así hablan los del mundo? O a veces acá se oye también algo así. Y ahora ya verá, me la va a pagar y voy a hacer esto. Esos son influencias satánicas para que busquemos desquite y hacer una artimaña o estratagema para hacerle daño a otros. No. Nosotros confiamos en el Señor, perdonamos y lo dejamos en las manos de Jesucristo para que Él sea el glorificado. Pues mire, aquí en este pasaje que vamos a relatar y que empezamos a leer, ahí hay una estrategia que el propio Jesucristo está usando. Una estrategia, un plan. Él tenía ese plan. Y ese día, por eso se acercó allí, a lo que acabamos de leer, que dice que cuando llegó a ese lugar, inmediatamente la gente, el gentío, dice el gentío. Cuando dice gentío significa una gran multitud. Y es importante cuando leemos los pasajes bíblicos, los relatos, miremos todas las palabras que se utilizan, porque eso va en coordinación con todo el relato, para que entonces nosotros podamos tener mejor entendimiento, no solamente de lo que está sucediendo, sino por qué se hizo de esa forma. Y cuando yo leo todo esto en la Escritura y miro todos esos detalles, uno dice, wow, Señor,
a la verdad que el Señor se la sabe todo. ¿Cuántos creen que el Señor se la sabe? Lo decimos así en una forma, ¿verdad? Pero es que Él lo sabe todo, y no solamente lo sabe todo, sino que Él lo puede todo también. Mire, por eso dice, cuando vengamos al Señor, vengamos con sinceridad, porque Él conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y a Él nadie lo puede engañar. Y dice que Jesucristo se acercó allí en la mañana, y cuando miró, habían 2 barcas y habían unos pescadores que hacían lavando sus redes. Cuando los pescadores lavan sus redes, significa que habían estado ¿qué? Pescando. Y es necesario, no voy a entrar en eso ahora, pero es necesario. Por eso ven que enfatiza mucho, estaban lavando sus redes. Pero lo que sí podemos entender es que habían estado pescando. Y eran 2 barcas. Y mire que lo especifica, 2 barcas. Pudo haber dicho, y había una barca allí. Pero no, ¿por qué 2? Ya mismo lo vamos a ver. Para las 4 entonces les voy dando el significado de todo esto. Dice que cuando se acercó, ya su fama, la popularidad de Cristo se estaba esparciendo y regando por muchos lugares. Dice que no hizo más solamente llegar allí a orillas del lago, inmediatamente las multitudes empezaron a acercarse a Él. Y dice, se agolpaban, se juntaban todos para verlo a Él, quizás para oírlo también. Y ahí donde el Señor llama a uno de los pescadores y le pide permiso para meterse dentro de su barca. Y en la barca que se metió fue en la de ¿quién? Dice ahí la de Simón, que es Pedro. Vamos a ir viendo la estrategia del Señor y cómo va a ir llevando las cosas, para que de eso nosotros vamos a aprender. Cuando el Señor está trabajando con nuestra vida, cómo nos va llevando por diferentes situaciones, diferentes puntos para irnos, para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Nos va guiando hacia ese fin. Dice que cuando toda la multitud estaba allí, entonces se metió en una de las barcas, que era de Simón, y le dijo, boga significa rema un poquito. Ellos la ponían dentro de la arena, con la otra parte en el agua, para que no se fueran, y al decir boga, pues para echarla un poquito hacia atrás. Y de ahí, entonces hablarle a la multitud. ¿Por qué el Señor usó esa estrategia? Porque cuando está encima de la barca, va a estar por encima de los demás. Y además de eso, el viento que sopla le lleva su voz. Él no tenía micrófono, no tenía un altoparlante. ¿Cómo iba a hacer que la gente, esa multitud que allí se agolpaba, pudiera escuchar? Pues miren la estrategia de él. Se subió a una barca, un poquito hacia atrás, para ver la gente y de ahí comenzarle a hablar. Y el viento mismo ayudaba a que la voz llegara, el sonido. En otras ocasiones, miren cómo el Señor usó todo este tipo de estrategia. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, que es la bienaventuranza, el sermón del monte, que se le conoce. Mateo 5, 6 y 7. Dice que Él subió al monte y toda la gente estaba abajo y desde ahí Él le hablaba. Porque la misma voz tiende a bajar y llegar a los demás, el sonido. Si alguien está abajo y trata de hablar hacia arriba, tiene que hacer más fuerza y gritar más, porque la voz tiende a bajar. Así que miren cómo el Señor se la sabía toda. En otras ocasiones dice, se subió a una roca, a una peña, y de ahí también les hablaba. En otras ocasiones dice, y sentándose, ahí les hablaba, porque la costumbre era cuando alguien se sentaba para enseñar, los demás se tenían que sentar en el piso, en el suelo, para entonces oír.
Y ese es donde yo me encuentro en este momento. En una plataforma. Si vemos todas las cosas que se presentan, se van a una plataforma porque de ahí la gente los puede ver y los puede escuchar mejor, ¿verdad que sí? ¿Saben que aquí se estableció una estrategia? No una artimaña, una estrategia. Y ha traído buen resultado. Y a veces la gente se pregunta, ¿pero por qué apagan las luces? Porque de esta forma se puede beneficiar más los que escuchan. ¿Saben que estas luces no son luces apropiadas para un templo? Estos son luces para otros propósitos y se ve mucho en las oficinas. Pero estas luces, dentro de lo que conocen de estas cosas, los expertos, se entiende que para cuando la gente está congregada en un lugar se necesita otro tipo de luz, que sean más tenues. Estas luces son muy fuertes y van afectando los ojos y van quitando el interés y van interrumpiendo. Si está todo muy alumbrado y pasa una mosca, ¿qué hacemos? Y nos distrae, ¿verdad que sí? Cualquier persona que se mueva, que tenga que hacer algo, es una distracción. Pero cuando está en un lado más oscuro que el otro, todo el mundo, ¿qué hace? Mira hacia adelante. Y está más pendiente y concentrado en lo que se está haciendo y se pueden mover ciertas cosas alrededor y eso nos distrae tanto. Por eso al que se le ocurrió apagar las luces lo hizo bien. Es para la cosa al Señor, es para el Señor, es para el Señor. Alguien por ahí dijo Nico Fernández. Bueno, pero no, eso es algo que entonces se tiene que tomar en cuenta. Cuando ya tengamos nuestro templo, entonces pondremos unas luces que son las apropiadas y podemos subirla, bajarla de intensidad y eso va a ayudar mucho, ¿verdad que sí? Eso es lo que se está usando actualmente. Por eso este tipo de luz no ayuda. Eso es algo que se toma en cuenta y que va a beneficiar. Y en este momento, pues eso nos ha beneficiado. Así es que, gracias al Señor. Ahora, miren cómo el Señor va elaborando su plan. Por lo que allí estaba sucediendo y por lo que iba a suceder. Así que el Señor se paró allí para hablarle al gentío, a la multitud. Se metió dentro de la barca de ¿quién? De Pedro. Habían dos, pero él escogió una y escogió la de Pedro. Y dice, vamos, ahora boga un poquito mar adentro, para entonces hablarle a la gente. Cuando hubo terminado de hablar, vamos a ver el siguiente punto, que se presenta o había en ese momento una grave situación. Había una grave situación que quizás a simple vista no se podía ver. Pero esa es la manera en que el Señor estaba llevando su estrategia, porque había una grave situación. Dice así la palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Primero la sacó un poco fuera de la orilla, ahora le dijo, llévala a lo más profundo y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, ¿qué le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. ¿Cuál era la grave situación que había? ¿Saben qué? Lo que confesó Pedro. No habían pescado toda la noche. Mire, nosotros, Dios nos hizo de tal manera, nos formó, de la manera en que nos sentimos o estamos por dentro, los reflejamos por donde, por fuera, ¿cierto? Hoy día vemos que con la tecnología
prácticamente toda maquinaria y nuestros automóviles, los electrodomésticos que tenemos en la casa, todo, trabaja por códigos. Y cuando algo está no trabajando apropiadamente, hay un desperfecto de algo, inmediatamente hace ¿qué? Tiene un código. Y ya el experto o las personas que conocen ya saben que por medio de ese código le está diciendo qué está fallando o qué desperfecto hay. En los automóviles nosotros podemos tener el mismo sistema y tira códigos y ya dice que necesita cambiar o qué mantenimiento necesita llevar y nos va dando aviso antes de que se vaya a destruir completamente. Nosotros por igual, Dios nos hizo de esa forma, que de la manera en que estamos, nos sentimos por dentro, así mismo lo vamos a reflejar por fuera. Si estamos tristes, ¿cómo es nuestra cara? ¿Verdad? Ponemos una cara de tristeza. Si estamos alegres, si estamos preocupados, ¿has visto que personas que a veces están así, preocupados por alguna situación, algo que le ocupa su mente, y alguien los saluda y le está hablando, y la persona, ¿tú me estás oyendo? ¿Le ha pasado eso? ¿Tú me estás oyendo? ¿Pero estás bien? Oh, sí, perdona, no. ¿Qué fue lo que dijiste? Porque está su mente, su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lado. Porque está reflejando lo que está sintiendo por dentro. De las muchas maneras que nosotros atravesamos, de las muchas situaciones que pasamos, nosotros vamos a reflejarnos. Aunque lo tratemos de disimular. Hay veces que se saluda a una persona y se le dice, oye, ¿cómo estás? Oh, bien, sí. No. ¿Verdad que no dicen? No, algo te está pasando. Tú no estás bien. Tú estás queriendo sonreír, pero se te ve una preocupación. Se ve que algo no está correcto. Algo no está bien en ti. Y es porque estamos reflejando de lo que estamos atravesando o estamos sintiendo. ¿Saben qué? Pedro estaba tratando de disimular con el Señor. Pedro estaba tratando de aparentar. A lo mejor estaba allí lavando sus redes. No había pescado nada. ¿Saben que ese era el negocio de Pedro? Esa era su profesión. Él era pescador junto con Andrés, su hermano. ¿Y por qué había dos barcas? Porque la otra era de Juan y Jacobo, que eran hermanos también. Y juntos pescaban. Y tenían un negocio. Y esa era la manera de ellos sostener sus vidas, sostener sus hogares. Esa era la manera de poder ellos obtener el pan de cada día. Pedro necesitaba poder pescar. Y a veces, al no pescar nada, pudo haberle traído un dolor profundo. Pudo haberle traído una tristeza, un decaimiento, una depresión. ¿Por qué? Porque para un pescador salir a pescar y no traer nada era una vergüenza. Eso era una vergüenza. Salir a pescar y llegar con las manos vacías podía ser de mofa, de burla, porque no había podido pescar. ¿Podría saber Pedro si se podía pescar en esa noche? Seguro que sí. Con la experiencia que él tenía, él sabía si había marea alta o marea baja, o si había luna llena o luna nueva o luna menguante. Podía saberlo. Él era un pescador profesional. Y es ahí donde se aumenta el dolor, la angustia, la tristeza y también la vergüenza, que haber pasado toda una noche tratando de pescar y llegar con las manos vacías.
tendría que estar pasando por un momento difícil, Pedro. Ese era el sostén. Ese era su negocio. Cuántas cosas que a veces nosotros pasamos y nos llegan tribulaciones, nos llegan problemas y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. El peligro es cuando acudimos a fuentes, buscando ayuda a fuentes que no son las más apropiadas. Cuando a veces estemos pasando por problemas difíciles, tenemos que cuidar con quién lo vamos a compartir para buscar un buen consejo. Porque hay personas que en vez de dar un buen consejo nos destruyen más. Y más si no le tiene simpatía. Y a veces se le dice a esta persona, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y lo que hacemos es difundir algo que no era apropiado. O a veces a quien se lo decimos se encarga de difundirlo por sí solo. Y hay gente que busca diferentes ayudas. Hay gente que va a consultar a lugares inapropiados. No estoy hablando de los creyentes en Cristo, pero gente del mundo, que a veces pasa por todas estas situaciones y van a los psíquicos, que son los brujos modernos. Lo que antes se conoce como un brujo, ahora se le llama psíquico, porque estudiaron un poquito algunas cosas y usan una estrategia, pero sigue siendo lo mismo. O se van a adivinos, o se van a aquellos que les pueden leer la carta, la suerte. No sé si han visto en la televisión que ponen que si el brujo mayor, que si todo te va a salir bien con el brujo mayor. ¿Lo han oído? ¿Cuántos lo han llamado? Una vez mi suegra le dice a mi esposa, no sé si ya muchos lo saben, le dice a mi esposa, ay, le dice a mi esposa, ¿cómo te sientes? Y dice, ay, pues he estado mala, atribulada, acongojada. Ella es viuda, estaba sola. Y dice, sí, pero ¿por qué? Dice, no, pero yo me sentía tan mal. Ella es muy cristiana, ¿sabes? Muy creyente. Me sentía tan mal que llamé a la línea de Celia Cruz. ¿Se acuerdan cuando Celia Cruz estaba viva? Tenía una línea de psíquico. Y me puse, mira, mami, ¿cómo tú haces eso? Pero ¿cómo? Ay, porque me sentía mal, me sentía acongojada y triste. Pero me hubiera llamado a mí o a los otros. Pero tú no puedes hacer eso. Pues, ¿qué voy a hacer? Ya la llamé. Bueno, está bien. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues me dijo, azúcar. Le hubo una broma. Bueno, pero hay gente que es así, que escucha todo este tipo de anuncios. Era un paréntesis, pero lo traigo porque hay personas que son así. Llaman a estos lugares porque la manera en que se anuncia y creen que esa persona les puede ayudar. Y le hace una buena limpia. Y sabemos qué es lo que le limpia. Y está, no sé si han visto el anuncio de la profesora Maya. Y déjenla más allá porque tampoco vamos a caer en esas trampas. Pero hay personas que caen en ese tipo de engaño. Y prácticamente al último que se acude, si se acude, es al que todo lo puede y todo lo sabe. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A veces se deja para el final. Y cuántos males pudimos haber ahorrado. Y tuvimos que irnos por la vía más difícil. Por eso el Señor sabía cuál era el propósito que Él tenía con Pedro. Y miren, estaba Pedro pasando por un momento difícil. Estaba pasando por un momento de dolor, angustia, tribulación. No había pescado nada.
Y quizás Pedro lo buscó disimular y aparentar de diferentes formas, pero eso estaba allá adentro. Y miren cómo el Señor le dice, cuando terminó de hablar, miren la estrategia del Señor. Cuando terminó de hablarle a la gente, ok Pedro, ahora vámonos más adentro, rema, boga, mar adentro. Separado totalmente de la orilla, casi en el centro del lago. ¿Por qué el Señor le diría boga mar adentro? Nunca se lo han preguntado. ¿Por qué Pedro pescaba de noche? Y la gran mayoría de los pescadores, ¿por qué pescan de noche? Primero, claro, por no sé quemarse del sol. Pero porque en la noche los peces se acercan más a la orilla. Y cuando está de día, quizá por el sol, se meten a lo profundo. Y por eso los pescadores, para facilitarse a sí mismos, tanto del sol como de la pesca, lo hacían de noche. Por eso Pedro dijo, he pescado toda la noche. Y en la mañana recogían sus peces y lavaban las redes. Y miren si el Señor sabe. ¿Por qué le diría ahora vámonos adentro? Porque el Señor sabe que era de día y los peces se habían ido para allá abajo. Amén. Amén. Se la sabe toda. Y miren los detalles que ponen en la Escritura, cómo el Señor a través del Espíritu guió a los que escribieran y pusieran detalles que iban a ser importantes conocerlo. Y cuando le dice vámonos adentro, ya Pedro sabe a lo que le está diciendo. ¿Y qué le dice? Y le dijo, y para que tiren la red allá. Acá no funcionó, vámonos más adentro. ¿Y qué Pedro le dijo? Señor, pero si lo he estado haciendo toda la noche. Oiga, cuando el Señor nos manda a hacer algo y nosotros tratamos de obstaculizar. Pedro, vamos allá y tírala allá. Pero Señor, yo sé que tú predicas bueno. Yo sé que tú sabes enseñar a la gente. Yo sé que tú sanas a los enfermos. Y tú haces muchas cosas más. Pero yo soy el pescador, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo. Esta es mi profesión. Esta es mi destreza, mi vocación. Pedro, tira la red. Ahí. Obedece. Bueno, Señor, es que en base a mi experiencia y mis conocimientos y por las que yo he pasado antes, yo sé que, Señor, ya yo lo hice, ¿para qué voy a volver a hacerlo? Pedro, tira la red. A veces nosotros mismos obstaculizamos la bendición del Señor cuando no queremos obedecer. Pero el Señor le dice, Pedro, tira la red. ¿Y qué Pedro dijo? Bueno, Señor, si es por mi experiencia, mi capacidad, mi conocimiento, mi destreza, mi vocación, mi profesionalismo, yo sé que eso no va a resultar. Pero porque tú lo dices, porque tú eres el que insistes, porque tú eres el que está mandando, porque tú eres el que lo está ordenando, entonces yo lo voy a hacer. Y Pedro tiró la red. ¿Qué dice después? Obediencia trae bendición, que es la fe. Dice, y habiéndolo hecho, tiró la red, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompía. Entonces hicieron señas a los demás compañeros, Juan y Jacobo, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, y las mismas barcas que pasaba se estaban hundiendo. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que con él, y todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, que eran los
otros compañeros, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Nunca experimentaremos la bendición de Dios hasta que nosotros obedezcamos lo que Él dice. Nunca veremos la grandeza y la gloria del Señor hasta que nosotros hagamos lo que Él dice. Mientras tengamos alguna objeción o mientras tengamos otro ideal, no vamos a poder resolver ni ver la manifestación de nuestro Señor. Es importante, por eso dice la Escritura dice Malaquías capítulo 3 versículo 10: probadme ahora en esto. Probadme. ¿Qué es probadme? Obedece, haz lo que yo te digo. Y dice: y yo abriré la ventana de los cielos y vendrá bendición. ¿Cómo? Hasta que sobreabunde. Vendrá bendición hasta que las redes se van a romper. Vendrá bendición que las barcas se van a querer hundir. Pero la bendición de Dios va a llegar si nosotros estamos dispuestos a obedecerle a lo que Él dice en su palabra. Si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él dice, veremos no solo la grandeza, sino la gloria del Señor, y la bendición caerá en total abundancia sobre nosotros, nuestro hogar y también sobre la iglesia. Dale la gloria a Jesucristo. El Señor le está dando a entender a Pedro: Pedro, no es tu conocimiento, no es tu estrategia, no es tu profesionalismo, no es tu capacidad, tu experiencia, no es tu poder ni tu fuerza, sino es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en que el Señor va a obrar, aunque nosotros no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Simplemente es obedecer a lo que Él dice. Por eso dice que inmediatamente cuando Pedro vio la multitud y cantidad de peces que empezaron a salir, que la red se rompía, que tuvieron que llamar a los otros compañeros a compartir la cantidad de peces, dice que aún las barcas se estaban hundiendo. Esa es la gran bendición. ¿Qué hizo Pedro? Salió inmediatamente corriendo y cayó de rodillas ante el Señor. Y ahí Pedro confesó. Ahí Pedro se arrepintió por haber sido desobediente. Cuando tenemos angustias, tristezas, o estamos atravesando situaciones difíciles, no digamos ya todo está perdido. Porque siempre hay esperanza en Jesucristo. Siempre hay esperanza en Jesucristo. Es lo que quiere, que confiemos en Él. Que tengamos nuestra fe cimentada en Él. Que creamos en su poder, pero también obedezcamos a lo que Él dice. Y entonces veremos la gloria del Señor. Porque no hay ningún imposible para nuestro Señor. No hay imposible para el Señor. Quiero terminar con este relato, esta ilustración. Y Pedro, tan pronto se levantó de ahí, dice que dejando las redes, dejando todo, entonces siguió a Jesucristo. ¿Saben por qué Pedro hizo eso? Porque esta era la segunda vez que el Señor lo llamaba. En la primera vez que Él lo llamó, Pedro no respondió y siguió pescando. Mateo capítulo 4. Y esta era la segunda vez. Por eso el Señor usó toda esta estrategia para llevar a Pedro a decirle: Pedro, de aquí en adelante tú no vas a depender de ti. De aquí en adelante tú vas a depender de mí. De aquí en adelante no sirve lo que tú trates de hacer. De aquí en adelante lo que va a servir es lo que yo voy a hacer contigo. Y lo que tú vas a poder lograr, pero a través de mí. Y es ahí donde dice que dejando todo, lo siguieron. Entonces Pedro pudo comprender. Entonces Pedro pudo entender.
Se dice que para allá, para el 1928-30, había un hombre con su carrito, un Ford del 1928. Y dice que mientras iba por la carretera, del momento el carrito, el vehículo, se movió hacia la orilla de la carretera, y lo que hace todo chofer de carro, levantó la tapa de arriba al frente, miró el motor por este lado, lo miró por este, tocó este cable, tocó el otro, nada. ¿Qué podía hacer? No tenía un celular. Y se quedó en la orilla así de la carretera, esperando si alguien pasaba. Y de repente se ve un carro, hermoso, elegante, venir. Y él dijo, no, ese no va a parar aquí. Y de repente el carro se para al lado. Y estaba el chofer y una persona atrás, en el asiento de atrás. Y la persona que está en el asiento de atrás, cuando paran, le dice, ¿tienen problema? Y dice, sí, no enciende, no prende, no sé qué hacer. Dice, ¿le puedo ayudar? Para dentro de él se rió. Yo le puedo ayudar a este hombre. Si yo soy, no sé qué va a saber él. Y él le dice, bueno, no sé si usted le puedo ayudar. Dice, sí, bueno, si puede, sí, okay. Déjeme ver, déle allá. Okay. Sacó una herramienta. Déle otra vez. ¡Maravilla! El hombre se quedó sin palabras, pero ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo usted pudo arreglar este carro ahí en nada? Pero, ¿quién es usted? Y él le dice, mi nombre, Henry Ford. El que había inventado aquel carro. Y el que lo conocía bien. Y sabe qué mal le estaba padeciendo. Y él tenía la herramienta para poderlo arreglar. ¿Estamos entendiendo? Nadie conoce mejor su producto que aquel que lo ha fabricado. Nadie conoce mejor a nosotros que nuestro Creador. Vamos a estar de pie todos. Sí, le damos un aplauso al Señor. Sigue alabando al Señor. Ahora el Señor nos está diciendo, ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas algo que yo te puedo ayudar? ¿Qué le vas a decir hoy? No te preocupes. Yo creo que nadie ya puede. Y él te dice, sé que yo puedo. Dale la oportunidad, sí. Él todo lo puede cambiar. Él todo lo puede arreglar. Él todo lo puede poner en su lugar. ¿Qué necesitas que el Señor haga en ti? ¿Qué necesitas que haga en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia? ¿Qué necesitas que el Señor haga por ti? Él tiene el poder para hacerlo, pero necesita que tú estés dispuesto. Ahora, ¿qué necesita que el Señor haga por ti? ¿Qué tú quieres traerle a Él para que Él haga por ti? Pero también que el Señor quiere hacer en ti. Tanto es que tú quieres traer al Señor, pero el Señor también tiene algo para ti. Nada mejor que decirle, Señor, aquí te traigo mi carga, aquí te traigo mi vida, aquí te traigo todo lo que yo tengo, Señor, que necesita ayuda. Pero a la misma vez, Señor, dame lo que tú tienes para mí, y que yo lo pueda aceptar, hacer tu voluntad y obedecerte en todo. ¿Y sabe qué? Veremos la gloria del Señor. Veremos la gloria del Señor. Vamos a tener este cántico. Mientras cantamos,
El altar está abierto. ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice el Señor. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo brindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para
palabra, por tu presencia y por ministrar nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Y sigue obrando en tu pueblo. Sigue obrando en cada una de nuestras vidas y sigue obrando en cada uno de los hogares, Señor. Para que tu gloria resplandezca en nuestros hogares y tú traigas paz y armonía en los hogares. Gracias, Señor. Amén. Te damos uno más. Uno más. Y el pueblo de Dios dice: amén. Le damos la palabra fuerte al Señor. Vamos a cantar. Vamos a cantar.